Hoy vamos a discutir 3 puntos. El sermón de hoy se llama De muertos a vivos. From death to life. Y vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points today. El primero es viviendo en desobediencia. Living in disobedience. Por gracia somos salvos By grace we're saved. y somos parte del pueblo de Dios. We are part of God's chosen people. Fíjense que antes de nosotros venir a Cristo, Listen, before we come to the Lord, andábamos en el mundo perdido. we're lost in the world. El espíritu que había en nosotros no era el Espíritu Santo, The spirit that was in us was not the Holy Spirit. era el espíritu de la potestad del aire. It's the apostate from the air in our heart. Entonces, el llamado de Cristo a nosotros So the calling from Christ to us, fue simplemente un cambio it was only a change del espíritu maligno que teníamos for the malignant spirit that we have, a un espíritu de pureza que es el Espíritu Santo. to a pure spirit, which is the Holy Spirit. O sea, el mismo Cristo viene a vivir dentro de nosotros Christ Himself come cuando lo and, recibimos. Christ Himself come and indwell Mientras us. que los que siguen en el mundo So for those that are following the world, andan con un espíritu de codicia, have a selfish spirit, un espíritu de maldad, a wicked spirit, un espíritu de mentira. a light spirit. Si es que démosle gracias a Dios We should give thanks to the Lord que nos sacó a nosotros un espíritu carnal that He took us out of our selfish, carnal spirit, y nos dio un espíritu santo, un espíritu que nos llena a nosotros and He gave you His Holy Spirit de that las cosas fulfills de us Dios. from God's word. Si es que vamos al primer punto, que es viviendo en desobediencia. Let's discuss the first point, living in disobedience. Efesios 2, 1 al 3 dice lo siguiente: Ephesians 2, verse 1 to 3. y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, As for you were dead in your transgression and sins, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, in which you used to live when you followed the ways. siguiendo la corriente de este mundo, When you follow the ways of this world, conforme al príncipe de la potestad del aire, and of the ruler of the kingdom of the air, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, the spirit who is now working on those who are disobedient. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, All of us also live among them at one time, en los deseos de nuestra carne, gratifying the cravings of our flesh, haciendo la voluntad de la carne and following its desires y los pensamientos, and thoughts. y éramos por naturaleza hijos de ira, Like the rest, we were by nature deserving of wrath, lo mismo que los demás. just as the others. Fíjense, la mayoría de nosotros hemos sido rescatados Listen, to all of us as being rescued de una vida de pecado. with a sinful life. Hay algunas personas que han tenido la bendición de pasarse toda su vida desde que nacieron en el Evangelio, Some people had the blessing of being born into the gospel, pero no todos nosotros hemos tenido eso. but not all of us have had that blessing. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo en diferentes etapas de nuestras vidas, Many of us has given our life to a different time in our lives, después de muchos tropiezos. after we had to have so many stumbling blocks in our Yo life. puedo asegurarle eso, que yo tropecé bastante. I could rest assure you that I have a lot of stumbling blocks in Si my los life. tropezones que yo di en la vida, And the stumbling blocks that I have in my life, yo hubiera dado esos mismos tropezones descalzo en la calle, I would have gone the same stumbling blocks. ya yo no tuviera dedos en los Barefoot. pies. I wouldn't have any toes left on my feet. Yo di tantos tropezones que si yo hubiera dado esos mismos tropezones caminando descalzo, no tuviera dedos en los pies. I had so many stumbling blocks if I would have been doing them without shoes, I would have had no toes left. Pero sabemos esto: But we know Cristo now murió para nosotros poder vivir. that Christ died for also our life. Cuando estábamos en el mundo, We were in the world,
Muchos de nosotros no pensábamos en la salvación. Many of us didn't think about salvation. No sabíamos lo que era la salvación. We didn't know what salvation was. No nos interesaba la We're salvación. not interested in salvation. Solo pensábamos en la cosa del día a día, ¿verdad? We only was thinking of our daily activities. Y no nos interesaba Cristo. And we're not interested about Christ. Estábamos siendo arrastrados hacia el infierno. We were falling over to the eternal lake Y of ni cuenta fire. nos dábamos. And we weren't even aware of. Señores, tenemos un Dios grande y poderoso So we have a powerful Lord. que a través de su rica misericordia nos ha llamado a nosotros And through his mercy, he has called us a la oportunidad que nos ha dado. to give us an opportunity to have Nosotros eternal antes life. vivíamos bajo la voluntad de la carne. We used to be craving our flesh. Nosotros no conocíamos lo que era un Dios espiritual, un Dios poderoso. We didn't know what a spiritual God, powerful God was. Nuestra vida era para satisfacer las cosas de la carne Our life was just gratifying the cravings of our flesh y los deseos mundanos que teníamos. and the sinful desires. Y en ese tiempo no éramos hijos de Dios. Understand? Entonces, si no éramos hijos de Dios, ¿de quién éramos hijos? So if we were not children of God, who what children were of? Si no éramos hijos de Dios, éramos hijos del enemigo. If we're not children of God, we're children of the enemy. Así es que tenemos que tener un poquito más de conocimiento de lo que es caminar con Dios. Therefore, I have to have more knowledge of what it is walking with the Lord. Porque en ese tiempo no conocíamos la palabra de Dios. Because at that time we didn't know God's word. No nos interesaba. We were not interested in it. Vivíamos en desobediencia. We were living in disobedience. Andábamos por el mundo como zombies, ¿verdad? We were just working as zombies in our lives. Haciendo lo que nos venía a la mente, Just doing whatever came to our minds sin saber las consecuencias. without knowing the consequences. Esas acciones que nosotros tomábamos en aquel tiempo, Those action that we took at that time, para muchos de nosotros tuvieron muchas consecuencias malas. that for us, all of us, maybe have a lot of bad consequences. Por ejemplo, yo dije el miércoles, en la prédica del miércoles, For example, on my sermon last Wednesday, que yo había caído preso 3 veces that en Nueva York. I ended up in jail 3 times in New York. 3 veces. 3 times. Por pelear, Because I was fighting. por un poquito mato a un muchacho una vez. I almost killed a man. O sea que la vida que yo llevaba So therefore, the kind of life that I was living, cuando era joven era una vida bastante peligrosa. it was a dangerous life that I was living when I was Una vez young. nos tiraron como 4 tiros y de casualidad no nos mataron. One time they shot us 4 times. I don't know how it Pero got fíjense la close. grandeza de Dios. Esto lo dije yo el miércoles. Look at the beauty and powerful of La God. grandeza de Dios es que si usted va a buscar en los récords de Nueva York, The thing is, if you go and look in the records in si yo our había city, caído preso, no aparece. my name is not shown anywhere. Explíquenme eso. Explain to me A why. mí me han hecho, cuando fui a trabajar a Colombia en el departamento de seguridad, When I went to work at Columbia in the security ellos me department, hicieron un estudio bastante grande para saber si yo había tenido algún inconveniente que no me dejara trabajar para ese departamento. they did a background check on me, No apareció nada. and everything came out clear. Cuando fui a trabajar a Merck, When I went to work at Merck, me hicieron otro. they did another background check. Nada. Nothing. Cuando fui a trabajar a Viacom, When I went to me Valco, hicieron otro. they did another one. Nada. Nothing. ¿Cómo puede ser que yo haya caído 3 veces preso How can it be that I was arrested 3 y times nunca haya un récord de que yo estuve preso? and nothing is shown on my Solo Dios records? podía borrar eso. Only God could take Esa es it la away grandeza from de me. Dios. God erased it. That's Dios the tenía un grandest thing propósito of para God. mí y en eso fue que lo vi. God has the purpose for me, and that's why it's being taken out of my O records. sea que las consecuencias de mis acciones, en Sí. este caso, yo la pagué en el tiempo que la pagué. The consequences of my action I paid at that time when I did it. Y yo siempre me recuerdo de que Dios dice And I always remember that God says, que cuando venimos a Él, nuestros pecados ya no se recuerdan más de ellos. so when we come to the Lord, our sins are forgotten. Y yo creo que Él no se recordó nada más de mis pecados, sino que lo borró. The thing is not that He doesn't forgotten, it's just that He erased them. Fíjense, cuando nosotros andábamos en el mundo, andábamos completamente atados a los mandatos del enemigo. We were walking in the Lord totally bind to enemy commands. Estábamos encadenados al pecado y no nos dábamos ni cuenta de lo que estábamos haciendo. We're chained to sins and we were not even aware of. Estamos viviendo una vida We live in a life que nosotros creíamos que era una vida de mucho gozo, ¿verdad? that we thought it was a joyful life. Fiesta y Parties, alcohol, 20,000 cosas. ¿verdad? drinking, a bunch of things.
Pero esa es la desobediencia que el enemigo quiere que nosotros tengamos con Dios. But that's the disobedience the enemy wants us to have against God. Y cuando Dios nos llama, And when the Lord called us, hasta esos deseos se van, se those desaparecen. desires disappear. Cuando estamos viviendo completamente con Cristo, todos esos deseos se desaparecen. When we're really completely walking with the Lord, all those desires are Somos gone. purificados, somos limpiados de We're todo cleansed from all mal. the transgressions. En ese tiempo nosotros estábamos viviendo, haciendo cosas sin pensar las consecuencias. In that time, we're doing things without thinking about the Y aquellos consequences. que mueren haciendo esas cosas, la Entonces- consecuencia es el infierno. So those people that die doing those transgressions, the consequences is Fíjense que cuando nosotros hell. pensamos que estábamos gozando, So when we thought we were having fun, el único que se gozaba era el diablo. the only one having fun was the enemy. Él se gozaba de que nosotros creyéramos que nos estábamos gozando. He was having fun that we believed that we're having fun. Porque Él tenía todo el control de nuestras vidas. Because he had totally control of our lives. Vivíamos en completa desobediencia a Dios We're living in completely disobedience. y Satanás gozándose. And Satan was having fun. Éramos como un espectáculo de marionetas para It was Satanás. like a spectacle, like Muppets. Fíjense que Él movía las manos, ¿verdad? Como Él movía las manos He was using us like Muppets. y las cadenas que nosotros teníamos atadas a nosotros eran los cordones de la marioneta. And the chain that we has in our hands was the rod in our Él hacía así, nosotros hacíamos Muppets. así, ¿verdad? He will move us around as he Él hacía pleases. así, nosotros hacíamos así. He will move us to the left, we'll move to the left. Todo lo que nosotros hacíamos Everything that we used to do era porque Él nos guiaba. is because he was guiding us. Y señores, solamente hay dos caminos. Listen, there's only two ways. Y solamente hay dos personas que dos personas que nos guían. And there's only two people that guide us. O el bien o el mal. The good or the evil. No hay dos caminos, el bien o el mal. There's two Y ways. si no estamos the caminando good con or the Dios, evil. estamos caminando con el mal. And if you're not working with the good, which is God, then we're working with the evil. Pero fíjense la grandeza de Dios, que mientras nosotros estábamos haciendo todo esto, But listen to the greatness of God as we were doing Él those estaba things. pacientemente esperando que nosotros nos entregáramos a Él. Where he was waiting patiently for us to Él estaba surrender to him. esperando el momento en que abriéramos nuestros corazones He was waiting for us to open up our hearts to him. para Él tocarnos That he will touch us y llamarnos a su evangelio. and call you to his gospel. Dios esperaba pacientemente God was waiting patiently por aquellos a quien Jesús For those- había encomendado for those that Jesus had commanded para venir de un mundo perdido to come from the lost world a un mundo de salvación to a salvation world y traer su palabra de obediencia, and to bring his word of sus obedience, mandatos, his commands, sus conocimientos, his knowledge, su palabra his word, para cambiarnos de adentro para afuera. to change us from inside out. El segundo punto del día de hoy dice, por gracia somos salvos. The second point, by grace we're saved. Efesios 2 del 4 al 5 dice, pero Dios, Ephesians 2:4-6. 4:5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estados nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. By grace, that because of his great love for us, God, who is rich in his mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace that we have been saved. Fíjense, la gracia de Dios y su rica misericordia nos ha traído a nosotros al camino en que estamos hoy. Listen, his rich mercy has bringing us to the place that we are today. Gracias a sus discípulos que fueron obedientes, Thank you for his disciples that were obedient to him, los apóstoles, the apostle, que siguieron los mandatos que Él dejó, that they followed the commands that he left them, porque ellos fueron mandados a seguir el trabajo que Cristo comenzó. because they were commanded to follow the work that Jesus started Antes de Cristo irse, le dijo a ellos, before Christ left. y He said, go hacer discípulos and make disciples de todas las naciones, in all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing in the name of the Holy and the Son, the Holy Father, the Son, and Y the Holy dice que Spirit. todo lo que Él enseñó, dice la palabra, que todo lo que Él enseñó a ellos, And in the Word of God says that everything that Jesus taught the disciples, Él los mandaba que siguieran haciendo eso. He will command them to O sea, continue ¿qué le doing the ¿qué le same enseñó thing. a los discípulos? Lo mismo que le enseñaba cuando estaba caminando en la tierra. The same thing He taught the disciple teach to Su others. evangelio.
to evangelize. Un evangelio de humildad, An evangelism, a gospel un of evangelio de humility, amor, a gospel of un love, evangelio de paz, a gospel of peace, un evangelio sobre todo de salvación. a gospel above all of salvation. Fíjense que aún estando en pecado, Listen, even we were in sin, el mundo entero, the whole world, Jesús se sacrificó por nosotros. Jesus sacrificed himself for all of us. Lo llevaron como oveja al matadero He took in like butcher to the slaughter, y se fue voluntariamente a morir por nosotros. and he voluntarily died for us. Romanos 5:8 Romans 5:8. dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrated his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Fíjese, el amor de Dios The love of God es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. is much, much deeper and bigger than we could imagine. Pensemos en los pecados que hemos cometido, como yo hablé un poquito ahorita de algunos de las cositas que yo había hecho. Think about all the transgression and sins that we had committed, like I spoke about it before. Y que solo un Dios rico de misericordia Only a God rich in mercy podía perdonarla. could have forgiven us. Así es que tenemos que darle gracias a Dios siempre So we always have to be thankful for that, por su misericordia para con for nosotros. his rich mercy for us. Que a pesar de nuestros caminos pecaminosos, Despite our transgressions and sins, Él todavía mandó a su Hijo a morir por nosotros. he still sent his son to die for us. Antes de nosotros venir a Cristo, Before we came to the Lord, ya le había entregado su vida en la cruz por nosotros. he already given his life on the cross for us. Cuando Él vino al mundo, When he came to the world, Él vino al mundo no a condenar al mundo, he came to the world not to condemn the world, sino para que el mundo a través de Él se salvara. Eso es lo que dice Juan 3:17. so the world gets saved through him. That's John 3:16 reads. 3:17. 3:17. Efesios 2, de 6 a 7, dice lo siguiente. Ephesians 2:1-7 said as follows. 6 and 7. 6-7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. And God raised us up with Christ Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, and seated us with him in the heaven realms, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, in order that in the coming age he might show the incomparable riches of his grace, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Cristo pagó por todos los pecados que nosotros teníamos que pagar. Christ to pay for all the things that we needed to pay. Pero aquí hay algo muy interesante, There's something very important and interesting. que el in here. principio del versículo 5 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Verse 5 it says, and God raised us with Christ. Y nos preguntamos si no hemos muerto porque hemos resucitado. And I asked myself, we haven't died, why he raised us up? Bueno, hemos resucitado We have been raised up to porque life morimos en la carne because we died in the flesh. y ahora somos nueva criatura con Él. And we are newborn Ya creatures. el viejo yo ya murió. The old self already died. Ahora somos nuevos en Cristo. We are new creatures in Christ. Hemos renacidos en Cristo. We have been born in Christ. Así es que ahora estamos, dice aquí que nos sentamos en los lugares celestiales. It says here that we're sitting at the Y heavenly eso es realms. porque ya nosotros pertenecemos al reino de Dios. It's because we all now belong to the kingdom of God. Como dije la otra vez, somos forasteros aquí en esta tierra. Like I said before, we are foreigners in this world. Gálatas 2:20 dice, Galatians chapter 2 verse 20. con Cristo estoy juntamente crucificado. With Christ I am Y crucified. ya no vivo yo, And I therefore I no mas longer vive live Cristo in en me. mí. My Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I live now in the lo flesh, vivo en la fe del Hijo de Dios, and I live in the faith of the Son of God, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. who loved and gave himself for me. Yo leí este versículo la semana pasada también. I read this verse last week also. Porque aunque carnalmente estamos vivos, Even fleshly we are alive. si estamos viviendo para Cristo, If we're living for Christ, si no nosotros somos
ya cambiados por Cristo, we have been changed by God. entonces no somos lo que éramos antes. So we are not the old self. Ya eso se quedó en el before. pasado. That stay behind us. Ahora somos nuevas criaturas. So we're no new creatures in Christ. Somos una persona espiritualmente llenas de las cosas de Dios. We're spiritually filled with God's spirit. Así es que repitan conmigo. To say, repeat with me. Ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Otra vez, lo quiero oír, lo quiero Again, oír. repeat this again. Ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Christ lives in me. El amor de Dios por nosotros es incondicional. No The tiene love condiciones of de God ninguna for us is clase. unconditional. Amen. Él no ama porque Él es amor. He loves us because He's love. Él no ama aunque nosotros no lo merecemos el amor de Él. He loves us even though we don't deserve His love. Él nos ama porque no quiere que nadie se pierda. He loves us because He doesn't want anyone to be lost. Mas nosotros a veces ignoramos eso. However, we ignore that. ¿Cuántas personas andan en el mundo caminando totalmente oblivio a lo que está sucediendo en sus vidas? How many people walking in oblivious of what's going on? Oblivio a que no hay salvación para ellos. They're not interested about there is salvation for Y no them. piensan ni en eso. They don't even think about that. Pero nosotros somos salvos porque tenemos un Dios que nos ama But we have a God that loves us. y hace todo lo posible para guiarnos a Él. And He makes all it's possible to guide us to Him. Y si no nos hemos entregado totalmente a Él, es tiempo de que lo hagamos And ahora. if we had not totally surrendered to Him, it is time that we do it now. Y nos entreguemos sin restricción. And we give Him ourselves without restrictions. Porque nosotros como humanos Because us as human beings, nos gusta decir, bueno, yo creo en Dios, pero yo tengo que hacer estas cosas porque I believe yo in creo en God, Dios, I pero yo believe tengo in que hacer estas God, cosas. but I want to do other things. Si usted cree en Dios, usted tiene que hacer lo que Dios le manda. If you believe in God, you have to do God's command. El tiempo que fíjese que es tiempo de que dejemos las cosas de la carne detrás. It is time for us to let the cravings of our flesh behind. Y que caminemos juntamente con Él, como dice la palabra, ¿verdad? And we walk together with Him as the Word of God says. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Because we're part of God's body. Y eso debe darnos a nosotros aliento, And that should give us comfort, fuerza, strength, gozo joy, y deseos de ser obediente and a desire to be obedient to y Him fieles a sus mandatos. and follow His commands. Efesios 2, 8, 9 dice lo siguiente. Ephesians chapter 2, verse 8. 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. For it is by grace you have been saved. Y esto no de through faith. vosotros, And this is not from pues yourself. es don de Dios. It is the gift of God, No por obras, not by works, para que nadie se gloríe. so that no one can boast. O sea que no podemos pensar como hay algunas religiones que usted tiene que trabajar para su salvación. We cannot think like other religions that we have to work to be La saved. razón que somos salvos por fe, The reason we're saved by faith, a través de la gracia de Dios, through the grace of God, es para que no nos podamos gloriar. so we cannot boast. Es para que no podamos decir yo me salvé. Because we should not say, oh, I am saved because of my works. Usted se está ahogando en un río If you in the river y se tira a alguien y lo saca. and somebody go and try to save your life, Y esa persona puede decir yo lo salvé. and this person está says, oh, I ahogando, yo saved lo that salvé. person that was down in the river. Pero nosotros nos estábamos ahogando en el pecado But we're being drowning under y the Cristo sins. nos salvó. And Jesus saved us from drowning in the river. No fue que nos estábamos ahogando y vino y se tiró a alguien y nos salvó. No. Cristo nos salvó a nosotros del It's not pecado. that we're drowning in the river. Jesus himself No hay came and obra que saved podamos us. hacer para ser salvos. There's no work that we could do to be saved. Eso de salir a regar cosas y tener que hacer ciertas cosas para salvación, eso no existe. Just doing work for salvation does not exist. Ahora, Now, Cristo nos llama Christ called us a hacer buenas obras. to do good works. O sea, estas son las obras que nosotros hacemos These are porque the el good works. Espíritu nos guía. These are the good works that we do because the Estas Holy son las Spirit obras que guides us. hacemos para ayudar a un necesitado. These are the good works that we do to help Estas people son in las need. obras que hacemos para guiar a alguien a Cristo. These are the good works that we Estas do son to las guide obras que somebody to hacemos Christ. cuando un hermano está adolorido y venimos junto con él
a llorar con Él, a sufrir con Él. Esas son las buenas obras. The good works the one when we have a brother or sister in need. Cuando un hermano está celebrando algo bueno que le sucedió y estamos con él celebrando, esas son las buenas obras. Good works is also when celebrating our brothers and sisters for good things. No nos that dejemos happen to llevar them. por las cosas del mundo. Do not follow the world system. Dice Efesios 2:10, Ephesians 2:10. porque somos hechura suya, For we are God's handiwork, creados en Cristo Jesús para buenas obras, created in Christ Jesus to do las good cuales works, Dios preparó de antemano which God prepared in advance para for que us to do. anduviésemos en ella. So we start walking in them. O sea que cuando somos salvos, So when we're saved, las buenas obras que hacemos, the good works that we do, ya Dios las tenía preparadas de antes de nosotros comenzarlas a God hacer. has already prepared them for us. Ya Dios nos las iba poniendo en el espíritu God was already el putting alma, them in our en spirit, el in our corazón. soul, in our heart. para que nosotros empezáramos a hacer esas buenas So obras. we'll follow doing the good work that He already prepared Por ejemplo, for us. difundir el evangelio es For una buena example, obra. spread the gospel, that's the good work. Discipular a aquellos que acaban de convertirse es una buena obra. Disciple those who are new believers. Pertenecer al ejército de salvación de Jesús es una buena obra. To belong to the army of Jesus' army. Las buenas obras fueron hechas por Dios de antemano para que aquellos que vinieran a Él The good works prepare in advance for those to come to Him. tuvieran dirección, Will have directions. tuvieran un guía, They will have the tuvieran guide, instrucción instructions para ser obediente to be obedient y vivir siempre en la voluntad de Dios. and to always live in God's will. Jesús preparó a los apóstoles para que siguieran el camino que ellos siguieron después que Él murió. Jesus prepared the apostles so they could follow His way after Y He ellos died. prepararon a otros sucesivamente para que siguieran el camino cuando ellos no estuvieran. And He successively prepared others to follow the same path. Y eso ha venido sucediendo por 2000 años, And that ¿verdad? has been happening for more than 2,000 years. Ahora el trabajo es de nosotros. Now the work is ours. Guiar a otros, To guide others, discipular a otros, disciple others, instruir a otros, instruct others. para cuando no estemos aquí, So ellos when we're sigan here, ese they trabajo. continue doing the good works. A través de nuestras buenas obras, Through our good works, otros pueden recibir la salvación others can receive y salvation también convertirse en parte del cuerpo de Cristo. and also be part of the Jesus body. La última parte que vamos a discutir se dice, somos parte del pueblo de Dios. The last point is we are part of Jesus body. Efesios 2:11 dice, Ephesians 2:11. por tanto acordaos de que entre otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, Therefore, remember that formerly were Gentile by birth erais llamados incircuncisión and called incircuncisión uncircumcised por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. by those who call themselves the circumcision, which is the one done by body, or by human hands. En el Antiguo Testamento los gentiles eran llamados incircuncisos, In the Old Testament, the Gentiles called uncircumcised porque solo la nación de Israel era el pueblo de Dios. because only the nation of Israel was God's people. Pero esto también quería decir que los gentiles no tenían parte en el pueblo de Dios. But he also knew the Gentile was not part of God's chosen people. Eso terminó cuando Jesús vino a la tierra. That finished when Jesus came to the Cuando Jesús world. fue al mundo y murió por nosotros When Jesus came and died for us y resucitó, and raised to life, Él vino a rescatar, porque Él vino primeramente a rescatar a los judíos. he first of all came to rescue the Pero ellos nation lo of Israel, rechazaron. but they rejected him. Entonces nosotros hemos sido rescatados a Therefore, través de su muerte y resurrección. we're being rescued through his resurrection. El rechazo de los judíos abrió la puerta para nosotros los gentiles ser salvos. The rejection of Israel gave us the opportunity, the Gentiles, Y to fíjense, be ya no somos saved. incircuncisos, We are not uncircumcised anymore porque la circuncisión de nosotros because our circumcision es espiritual, is the spiritual es one. la circuncisión del corazón. Is the circumcision of our hearts. Efesios 2:12-13 dice, Ephesians 2:13 en says, aquel tiempo estabais sin Cristo, remember, at that time you were separated from Christ, alejados de la ciudadanía de Israel excluded from the citizenship of y ajenos a Israel, los pactos de la promesa, and foreigners to the covenant sin of esperanza y God, sin Dios en el mundo. without hope and without God in the Pero world. ahora en Cristo Jesús,
But now in Christ Jesus, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, you who were once away habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. have been brought near by the blood of Jesus, O sea que por el derrame de sangre de Jesucristo, by the blood shed in Calvary of Jesus. los incircuncisos, o sea, los gentiles, The Gentiles que no eran parte del pueblo de Dios, that were not part of the God's ahora chosen han sido people, llamados a ser parte del pueblo de now we're Dios. being called to be part of the chosen people Aquellos of que no God. eran partícipes del pacto de Dios, Those that were not participating in the y de la covenant of promesa de God Dios, and the promise of God, ahora viven bajo un nuevo pacto con Dios. now we're living under a new covenant with Porque God. Dios hizo un nuevo pacto cuando Jesucristo vino al mundo. God did a new covenant when Jesus came to the world. Aquellos que no tenían esperanza de ser herederos como nosotros, Those that had no part of the promised land, ahora podemos ser herederos now we could be heirs por el derrame de sangre de Jesús en la cruz, for Jesus' blood in Calvary, por su muerte y resurrección. for his death and resurrection. Ahora somos adoptados por Dios Now we're being adopted by como God, hijos de Dios. by children of God. Hemos recibido el regalo más grande que se le puede dar a una persona, We have received the biggest gift that anybody could receive. que es de ser adoptado por el mismo Dios. It is being adopted by God himself. Así es que damos gracias a Dios Let's give thanks to God y a Jesús por su sacrificio, and Jesus for his sacrifice. porque a través de la sangre derramada de Cristo Because of Jesus' blood bled in Calvary, hemos sido limpiados de nuestros we pecados have been cleansed of our sins, y hemos sido dado una oportunidad de vida eterna. and we have been given an eternal life. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Efesios 2, 14, 15 dice lo siguiente: Ephesians 2 verse 14 said as follows, porque Él es nuestra paz, because he's our peace, que de ambos pueblos hizo uno, who has made of the two groups one, derribando la pared intermedia de separación, and has destroyed the barrier dividing the world, aboliendo en su carne las enemistades, by setting aside in his flesh la ley de los mandamientos, the law with his commands expresados en ordenanzas, and regulations. para crear en sí mismo To his purpose was created in de los himself dos uno solo y nuevo hombre, one new humanity out of the two, haciendo la paz. thus making peace. Fíjense que Jesús, a través de su sacrificio, So Jesus, through his sacrifice, ha unido al pueblo de Israel has united the Israel con los people gentiles with the Gentiles en un solo cuerpo. in one body. En otras palabras, In other words, en el nuevo pacto, in the new covenant, ahora todos los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, all of us that accepted Jesus our Lord and somos Savior, parte del cuerpo de Cristo we're part of Jesus' body y parte del pueblo de Dios. and part of Jesus and No the importa God's que chosen seamos people. judíos Doesn't matter if we are not gentiles. Jews or Gentiles. Todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador All of us that accept Jesus our Lord and van a Savior formar parte de un solo hombre, de un solo cuerpo. is going to be part of one body. Ya la barrera que separaba al pueblo de Dios contra el mundo The barrier that was separating the God's chosen people from the fue world, derribada a través de la sangre de Cristo. it was destroyed by Jesus' blood shed in Calvary. Todos ahora tenemos la misma oportunidad. All of us have the same opportunity. Todos podemos recibir la vida eterna All of us could receive eternal life si nos entregamos a Cristo. if we surrender our life to Jesus. Y gracias debiéramos darle a Dios And we should be thanking God por abrirnos las puertas del cielo a nosotros. to open up the heavens for us. Gracias debemos darle a Jesús We should be thankful to Jesus por haber venido a caminar con nosotros, to come to the world and walk with darse a us, conocer, give himself, sufrir por nosotros, suffer for us, morir por nosotros, die for us, derramar su sangre por nosotros shed his blood for para us, limpiarnos de nuestros pecados to cleanse us from our con su propia transgression and sangre. sins with his own blood, y tomar and take sobre sí mismo on himself todos los pecados del mundo en la all cruz. the sins of the world. Así es que vamos a ser obedientes a sus mandatos. Let's be obedient to his commands. Seamos fieles, Let's be faithful. porque Él se entregó por nosotros He surrendered himself for para que us, nosotros seamos fieles a Él. so we should be faithful to him. Y vamos a hacer la voluntad de Dios Let's do God's will para con nosotros for us, y vivamos una vida and let's live a de life. alegría con Dios. Be joyful with Una God. vida de felicidad Be joyful una and vida happy de with amor God. A love, y una vida life, de paz. and a peaceful life. Vamos a orar. Let's pray. Aleluya.